Un Airbus A321 de la aerolínea pakistaní Airblue se prepara para conectar Karachi con Islamabad en un vuelo de rutina. La tripulación liderada por un capitán experimentado despega sin contratiempos con 152 personas a bordo. Islamabad ha amanecido envuelta en densa niebla. Las colinas Margala, normalmente visibles desde kilómetros de distancia, han desaparecido entre la lluvia. En la cabina, para enfrentar esta difícil aproximación, dos pilotos con niveles de experiencia muy distintos comparten el control. El capitán, uno de los más veteranos de la compañía. El primer oficial, mucho más joven, un expiloto militar ahora adaptándose al mundo civil. Lo que está a punto de suceder convertirá este vuelo en uno de los más analizados en la historia de la aviación pakistaní. Una serie de factores comenzará a alinearse mientras la aeronave se aproxima a Islamabad, y la línea entre lo rutinario y lo irreversible empezará a difuminarse. 28 de julio de 2010. Aeropuerto Internacional Jinnah, Karachi, Pakistán. Son poco más de las 7 de la mañana en Pakistán y aquí el vuelo 202 de Airblue aguarda autorización para rodar hacia la pista de despegue asignada. El vuelo 202 conecta el Aeropuerto Internacional Jinnah de Karachi, una de las ciudades más pobladas del país y su centro económico, con el Aeropuerto Internacional Benazir Bhutto de Islamabad, la capital de la nación. Esta ruta es clave para el transporte aéreo doméstico y tiene una duración aproximada de 2 horas. El plan de vuelo contempla una ruta directa hacia el noreste cubriendo más de 1000 kilómetros, aproximándose finalmente a Islamabad desde el suroeste. Pero este aeropuerto tiene sus particularidades. La pista 12, elegida por los vientos predominantes, no cuenta con ILS, lo que requiere una maniobra visual conocida como aproximación en circuito después de alinearse primero con la pista opuesta 30 mediante el sistema de aterrizaje por instrumentos. La aeronave es un Airbus A321-231 con matrícula ABJB. Fabricada en abril del 2000, había acumulado más de 34.000 horas de vuelo en 13.500 ciclos. Fue entregada originalmente a Aeroflot en Europa antes de ser adquirida por Airblue en 2006. El A321 es una versión alargada del A320 con capacidad para más de 180 pasajeros, dos motores IAEV 2533 y aviónica avanzada gestionada por el sistema de control de vuelo Fly-by-Wire. Airblue fue fundada en 2003 por Said Khaqan Abbasi, con el objetivo de competir contra la aerolínea estatal Pakistan International Airlines. Su flota compuesta íntegramente por aeronaves Airbus ofrecía vuelos domésticos y conexiones hacia el Golfo Pérsico. En apenas 7 años, la aerolínea se había consolidado como una alternativa moderna y eficiente, conocida por sus tarifas competitivas y su fuerte enfoque en el servicio al cliente. A los mandos de la 321 está el capitán Pervez Iqbal Chaudhry, de 61 años, uno de los comandantes más experimentados de Airblue con 25.497 horas de vuelo, 1.600 de ellas en aeronaves A320 y A321. A su lado está el primer oficial Muntajib Ahmed Chughtai, de 34 años, expiloto de caza F-16 de la Fuerza Aérea de Pakistán con 1.837 horas de vuelo, 286 de ellas en el A320. También a bordo había 4 auxiliares de vuelo. La tripulación de cabina estaba calificada y en cumplimiento con las regulaciones, aunque su dinámica de trabajo, como veremos, jugaría un papel crucial en este vuelo. El vuelo transportaba 146 pasajeros, incluyendo 110 hombres, 29 mujeres, 5 niños y 2 bebés. La mayoría eran pakistaníes, pero había 4 ciudadanos extranjeros a bordo, un diplomático somalí, un ciudadano austriaco y 2 estadounidenses. También viajaban 6 miembros del Parlamento Juvenil de Pakistán y 3 tripulantes de vuelo fuera de servicio. A las 7:41 de la mañana, el vuelo 202 de Airblue inició su carrera de despegue. La aeronave ascendió suavemente y puso rumbo hacia Islamabad. El cielo gris pero estable en esta parte del país no daba ningún indicio de lo que esperaba en Islamabad. A bordo, pasajeros y tripulación se acomodaron para lo que se suponía sería un vuelo doméstico rutinario de menos de 2 horas. En la cabina, sin embargo, la atmósfera era tensa desde el primer momento. El capitán Pervez Iqbal Chaudhry, uno de los pilotos más veteranos de Airblue, inició el vuelo con una actitud poco ortodoxa. No hubo intercambio cordial ni verificaciones amistosas. Desde el ascenso inicial, sometió al primer oficial a una especie de interrogatorio técnico disfrazado de instrucción. Las preguntas eran constantes y cortantes, y las respuestas del copiloto se volvían cada vez más vacilantes. Durante toda una hora, el capitán pareció más enfocado en imponer su autoridad que en cooperar con su segundo al mando. ¿Es que no sabes nada de esto tampoco?, llegó a remarcar en tono despectivo. Las palabras del capitán fueron erosionando lentamente la confianza del primer oficial, llevándolo a refugiarse en un silencio incómodo. No había camaradería ni confianza mutua,
solo jerarquía y tensión. A las 8:58 la aeronave inició su descenso hacia Islamabad. El clima, muy distinto al que habían dejado atrás en Karachi, era adverso, visibilidad reducida, lluvia intermitente y una densa capa de nubes que apenas dejaba entrever el suelo. Desde el centro de control llegó la información de que las condiciones estaban en el mínimo para una aproximación visual a la pista 12. Esta pista carecía de ILS, por lo que el procedimiento estándar requería una aproximación a la pista opuesta 30 seguida de una maniobra visual en circuito hacia la pista 12. Para esto los pilotos deben mantener contacto visual con el aeropuerto en todo momento y permanecer dentro de un área protegida de 8 kilómetros. Pero Chowdhury, confiado en sus capacidades y desdeñoso ante la idea de esperar, se negó a seguir el procedimiento visual. En lugar de usar el modo HDG para volar cada tramo de la maniobra, decidió usar el modo NAV del piloto automático, algo que no está previsto para este tipo de aproximación. Programó una serie de puntos de referencia ficticios en el sistema de gestión de vuelo, incluyendo un punto imaginario hacia el cual la aeronave se dirigiría antes de girar para alinearse con la pista 12. El primer oficial, aunque claramente desconcertado por esta decisión, no se atrevió a objetar, pero finalmente preguntó: ¿pero estamos en visual? La respuesta del capitán fue evasiva y simplemente continuó. 40 minutos después, a las 9:37 de la mañana, ya en la altitud mínima de 2.500 pies, todavía no tenían contacto visual con la pista. Aún así, el capitán ordenó descender a 2.300 pies, violando la altitud mínima de seguridad. El controlador sugirió que entraran en un patrón de espera. La respuesta del capitán a su copiloto fue sarcástica: que diga lo que quiera. Nosotros seguimos. En ese momento, el primer oficial comenzó a inquietarse. Señor, el terreno debe estar muy cerca, advirtió. Y tenía razón. Segundos después el ECPES comenzó a sonar. Terreno adelante. Suba. A pesar de la advertencia, el capitán insistió en continuar hacia el punto ficticio, esperando que la automatización los alineara mágicamente con el eje de la pista. El controlador preguntó si tenían la pista a la vista. El primer oficial dudó. ¿Qué le digo, señor? El capitán respondió: dígale que sí. Ambos mintieron al control de tráfico aéreo. El vuelo 202 de Airblue reportó estar en visual, pero no lo estaba. A las 9:39 de la mañana, la aeronave continuó descendiendo por debajo de la altitud mínima fuera del área protegida, dirigiéndose directamente hacia las colinas Margala. El capitán intentó girar la aeronave manualmente usando el selector de rumbo. Sin embargo, olvidó un paso esencial. Con el piloto automático en modo NAV, un cambio de rumbo no tendría efecto a menos que se jalara el selector para activar el modo HDG. Giró el selector, pero no lo jaló. El rumbo quedó registrado como una intención, pero la aeronave continuó siguiendo su ruta programada. Mientras tanto, las advertencias del sistema se intensificaron. Terreno adelante. Suba. El copiloto se desesperó. Suba. Gire, señor. Gire. Suba. Señor. El capitán, finalmente confundido, jaló el selector. Pero en su desesperación ya lo había girado tanto que el rumbo seleccionado era 0,86 grados, casi directo al este, haciendo que la aeronave en lugar de girar a la izquierda se inclinara a la derecha directamente hacia el corazón de las montañas. En ese momento, el capitán desconectó el piloto automático y tomó el control manual. La aeronave ascendió brevemente a 3.100 pies, pero su tiempo había acabado minutos antes. El capitán realizó un brusco balanceo a la izquierda de 52 grados de inclinación, mientras simultáneamente empujaba la palanca hacia adelante bajando la nariz. El copiloto gritó: terreno, señor. A las 9:41 de la mañana, en medio de la niebla y con la lluvia golpeando el fuselaje, el Airbus A321 se estrelló contra las colinas Margala. Una bola de fuego iluminó la ladera y los restos se dispersaron por el bosque. No hubo sobrevivientes. Las 152 personas a bordo murieron al instante. Lo más trágico no fue el clima ni una falla técnica. Fue el rechazo sistemático de cada advertencia, cada procedimiento, cada voz disidente. Fue la historia de un piloto que eligió volar solo, incluso teniendo a alguien a su lado dispuesto a ayudar. El impacto ocurrió a las 9:41 de la mañana, pero durante varios minutos nadie en Islamabad entendió completamente lo que acababa de suceder. Algunos residentes cercanos a las colinas Margala reportaron haber escuchado una explosión sorda seguida de un eco metálico, y poco después una columna de humo elevándose entre la niebla. En tierra, un testigo describió después que el avión volaba tan bajo como un edificio de 4 pisos antes de desaparecer detrás de la vegetación. Los primeros reportes hablaban de una aeronave desaparecida. Pronto, helicópteros del ejército comenzaron a sobrevolar la zona norte de la capital.
Las condiciones meteorológicas, sin embargo, dificultaban enormemente el acceso. Lluvia persistente, terreno montañoso y visibilidad casi nula. A las 10:30 un helicóptero finalmente localizó el sitio del accidente cerca del mirador de Dama-Neko. El aterrizaje era imposible debido al escarpado paisaje. Desde tierra, las Fuerzas Armadas, la policía local y voluntarios civiles comenzaron a avanzar a pie entre el barro, las rocas y la vegetación húmeda. La escena que encontraron era desgarradora. Piezas de fuselaje esparcidas entre los árboles, restos aún humeantes, partes de la aeronave incrustadas en los troncos. Los cuerpos estaban quemados y mutilados, muchos irreconocibles. Se declaró estado de emergencia en todos los hospitales de Islamabad. La operación fue descrita por los medios como caótica. La falta de coordinación entre instituciones, Fuerzas Armadas, policía y equipos de rescate complicó los esfuerzos. La mayoría de los equipos que llegaron al lugar pertenecían a la policía antiterrorista sin capacitación específica para operaciones de rescate. Varios voluntarios declararon que durante horas excavar entre los restos con sus propias manos fue la única opción disponible. Aún así, los equipos lograron recuperar los cuerpos de las 152 personas a bordo. No hubo sobrevivientes. Durante días la lluvia no dio tregua, acompañando silenciosamente la recuperación de los restos y el inicio de una de las investigaciones más dolorosas en la historia de la aviación pakistaní. ¿Qué había ocurrido? ¿Cómo pudieron terminar estrellándose contra las montañas? La investigación del accidente del vuelo 202 de Airblue fue liderada por la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán como autoridad responsable del estado de ocurrencia y el estado de matrícula. Se formó un equipo multidisciplinario bajo las regulaciones AAO-NX13 con la participación de representantes acreditados de Airbus Francia, el NTSB de Estados Unidos y IAE, el fabricante de motores con sede en Alemania. El análisis técnico del vuelo se basó principalmente en la recuperación de las cajas negras que fueron encontradas el 31 de julio de 2010. Ambas resultaron dañadas por el incendio posterior al impacto, pero gracias a la intervención del BA francés, todos los datos de vuelo fueron extraídos exitosamente. La grabadora de datos de vuelo proporcionó 27 horas de registros y la grabadora de voz de cabina capturó claramente las últimas 2 horas de audio, incluyendo las voces de los pilotos, las comunicaciones con el control de tráfico aéreo y las alarmas de la cabina. La aeronave y sus sistemas estaban en condiciones óptimas. El Airbus A321 con matrícula ABJB no presentaba fallas técnicas previas al vuelo. La aeronave había superado sus inspecciones diarias y no se encontraron anomalías en sus sistemas de navegación, motores o sensores. Toda la evidencia apuntaba a una aeronave completamente apta para volar y en perfecto funcionamiento al momento del accidente. Las condiciones meteorológicas eran marginales, pero dentro de los límites operacionales. La visibilidad estaba reducida con nubes bajas y lluvia que impedían un aterrizaje visual estándar en la pista 12. Sin embargo, varios vuelos habían logrado aterrizar en Islamabad poco antes, mientras otros optaron por desviar. Las condiciones por sí solas no justificaban una pérdida de control ni una colisión con el terreno en vuelo controlado. El capitán ignoró múltiples procedimientos establecidos. El patrón de aproximación visual en circuito hacia la pista 12 requiere permanecer dentro de una zona de seguridad de 8 kilómetros del aeropuerto y mantener una altitud mínima de 2.500 pies. Sin embargo, el capitán programó una ruta personalizada en el sistema de gestión de vuelo fuera de esa zona, violando así el mapa de aproximación y saliendo del área protegida. Esta decisión era completamente incompatible con las regulaciones y la lógica operacional. Uso inadecuado del modo NAV en lugar del modo HDG. Una aproximación visual requiere maniobra manual asistida por el piloto automático en modo de rumbo seleccionado, lo que permite adaptarse a las condiciones visuales. Sin embargo, el capitán usó el modo NAV, normalmente reservado para rutas de crucero preprogramadas, lo que limitó la capacidad de respuesta de la aeronave ante obstáculos. La aeronave intentaba seguir puntos de referencia no estándar insertados manualmente, alejándola del área de protección establecida. El capitán violó la altitud mínima autorizada. El descenso a 2.300 pies, 200 pies por debajo del mínimo de 2.500 pies, se realizó sin justificación meteorológica ni visual. A pesar de estar en una zona con terreno elevado al norte, esta decisión crítica colocó a la aeronave en un corredor mortal sin margen de recuperación ante cualquier desviación. La respuesta a las advertencias del ECPERS fue tardía e inadecuada. El sistema comenzó a emitir alertas verbales, terreno adelante, suba, aproximadamente 60 segundos antes del impacto. A pesar de esto, el capitán no siguió el procedimiento de escape publicado por Airbus, que exige desconectar el piloto automático, aplicar máxima potencia y ascender con el máximo ángulo de cabeceo. La respuesta fue inconsistente.
Se intentó un cambio de rumbo, pero sin desactivar correctamente el modo NAV. Se inició un ascenso, pero sin mantener la potencia máxima. Esto retrasó el giro decisivo y redujo la altitud ganada en los últimos segundos. Desconexión tardía del piloto automático y pérdida de conciencia situacional. Durante más de 30 segundos, el capitán no se dio cuenta de que la aeronave seguía en modo NAV. Cuando finalmente desconectó el piloto automático, ya era demasiado tarde. El giro a la izquierda programado había sido configurado incorrectamente y la aeronave comenzaba a inclinarse a la derecha. El capitán incluso exclamó: ¿por qué no gira el avión? Evidencia de una desconexión total entre sus intenciones y lo que el sistema estaba haciendo realmente. Graves fallas en la gestión de recursos de la cabina. El ambiente de trabajo era tóxico. El capitán humilló y desacreditó al primer oficial desde el despegue. Este comportamiento eliminó cualquier posibilidad de cooperación efectiva durante los momentos críticos. Las advertencias del copiloto fueron ignoradas o minimizadas. Incluso cuando el primer oficial sugirió una aproximación frustrada, su voz no tuvo ningún peso. Esto representó una violación grave de los principios de gestión de recursos de la cabina, donde la jerarquía nunca debe inhibir la seguridad operacional. El informe oficial de la Autoridad de Aviación Civil clasificó el accidente como un caso de colisión con el terreno en vuelo controlado causado por factores humanos, específicamente violaciones deliberadas de los procedimientos operativos estándar, uso inadecuado del sistema de gestión de vuelo y el piloto automático. Falta de respuesta adecuada a múltiples advertencias de terreno, incapacidad del primer oficial para ejercer autoridad correctiva debido al ambiente en la cabina y deficiente cultura jerárquica dentro de la tripulación. La investigación concluyó el 7 de marzo de 2011 e incluyó varias recomendaciones para prevenir una recurrencia: mejorar la capacitación de pilotos en gestión de recursos de la cabina y conciencia situacional, prohibir explícitamente el uso del modo NAV en aproximaciones visuales no programadas, establecer evaluaciones psicológicas y de comportamiento en las revisiones periódicas de pilotos, desarrollar programas internos de seguridad que fomenten ambientes colaborativos entre pilotos. Actualizar los mapas de aproximación y el software del sistema de gestión de vuelo para incluir advertencias de áreas no protegidas. El accidente del vuelo 202 reveló no solo un error de pilotaje, sino también fallas más profundas en la cultura operacional, la capacitación y la dinámica de mando. Fue un llamado de atención que demostró cómo incluso una tripulación técnicamente calificada puede fallar cuando la comunicación, el respeto mutuo y el cumplimiento de los procedimientos más básicos se erosionan. El accidente fue el más mortífero en la historia de Pakistán, con 152 víctimas. Airblue y el gobierno ofrecieron compensaciones a las familias. La imagen de la aerolínea quedó seriamente dañada, aunque continuó operaciones. Este evento, junto con accidentes posteriores en el país, desencadenó una revisión nacional de las licencias y la capacitación de pilotos en Pakistán, revelando problemas estructurales en la industria. Tras el accidente se impulsaron mejoras en la formación de las tripulaciones de vuelo pakistaníes y aumentó el escrutinio internacional sobre la autoridad de aviación local. Se promovieron actualizaciones en los procedimientos de aproximación en Islamabad y se reforzó la capacitación en gestión de recursos de la cabina para evitar que las cabinas sean dominadas por jerarquías tóxicas. Hoy este caso se estudia como ejemplo de los riesgos que representa la pobre cultura organizacional y el exceso de confianza del capitán. Airblue construyó un monumento con los nombres de las víctimas ubicado en Islamabad, para honrar a quienes perdieron la vida. Cada año familias y autoridades rinden homenaje a las 152 personas que perdieron la vida en las colinas Margala. El memorial permanece no solo como recordatorio de la tragedia, sino también como un llamado a la mejora constante de la seguridad en la aviación. Gracias por viajar conmigo al 28 de julio de 2010, cuando el vuelo 202 de Airblue se convirtió en una tragedia evitable. Una más en la historia de la aviación. Esta vez el resultado de una cadena de malas decisiones en un entorno adverso. Este recorrido deja una lección clara. Ningún capitán, por más experimentado que sea, debe ignorar los procedimientos ni la voz de su primer oficial.